Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tu palabra es luz a nuestro camino. Te damos gracias porque somos despertados de nuestro sueño a través de tu palabra, que nos das dirección a través de tu palabra, que, Padre, que a través de tu palabra tú nos puedes ser sabios. Y, Padre, queremos llegar a las Escrituras con esta convicción que es un libro vivo, es un libro que se debe de tratar con pasión, amor, con diligencia. Padre, que procuremos con diligencia presentarnos como obreros, que no nos falta nada, Padre, que invirtamos ese tiempo y ese esfuerzo en tu palabra. Padre, te doy gracias por aquellas personas que realmente están asimilando ese proceso. Padre, te pido por aquellos que han batallado un poco más. Y Padre, te pido que lo más importante lo podamos captar, que eso es cómo podemos conocerte a ti a través de las Escrituras, porque eso es lo que realmente necesitamos. No queremos inflar nuestros cerebros, no queremos simplemente llenar nuestras mentes de información, queremos conocerte mejor, porque sabemos que eso lo cambia todo. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a estar hablando la primera parte de interpretación. Entonces, como les dije, que en el estudio inductivo queremos enfocarnos primordialmente en observación. No porque observación sea lo más importante es interpretación y aplicación. Pero si no tienes buena observación, no vas a tener interpretación y aplicación acertada. Entonces, tomamos el tiempo de hacerlo lo más elaborado posible, porque realmente llegamos a la Biblia con la seriedad y el temor y temblor que debemos de tener de no quiero malinterpretar las palabras de Dios. Y como ya lo he dicho varias veces en esta serie, en esta clase, que una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que entienden las demás personas. Y siempre hay malos entendidos que realmente son la consecuencia de muchas veces ni siquiera mala comunicación, sino de una malinterpretación, para usar el lenguaje inductivo, o, como lo decimos nosotros, un malentendido. Entonces, pasamos, ni siquiera sé cuántas semanas, como 9 semanas ya en el proceso de observación, probablemente 10 ya, porque nos quedan 5 clases. Vamos a pasar 2 clases en interpretación. Hoy vamos a hablar de la mentalidad al momento de interpretar, y la semana que viene vamos a ver cómo interpretar, y después de eso vamos a darle una semana a aplicación y una semana a correlación. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué tiene? Sí. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué se necesita interpretar? Si la palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, ¿no es suficiente simplemente leerlo y ya? ¿No es suficiente simplemente, pues lo que entiendes, y lo que no, pues ni modo, Dios sabe? Y hay muchas personas que toman esa actitud muy simple hacia la palabra, que, ok, pues es un libro complicado, entonces no debemos de intentar entenderlo. Entonces tú léelo, y lo que entiendas leyendo va, y lo que no entiendas, pues ni modo. ¿Cuál es el problema con eso? Pues ¿cómo sabes que lo que estás entendiendo lo estás entendiendo correctamente? Para empezar. Y de cuánto nos perdemos cuando simplemente estamos leyendo y no estamos entrando a un proceso de escarbar, de profundizar, de extraer, de desmenuzar. Entonces, manera de repaso. Vamos a enfocarnos más que nada en las preguntas. Alguien que intente explicarme el proceso de hacer preguntas de observación. Vamos a empezar con eso. ¿Qué tipo de preguntas estamos haciendo cuando estamos haciendo preguntas de observación? Ok, basadas en hechos. ¿Qué significa eso? Que el mismo texto te lo responde.
Ok, exacto, que el mismo texto te lo responda. Estamos intentando extraer palabra por palabra o lo más cercano que se pueda del texto. Estamos utilizando muy pocos recursos fuera del texto y el fin no es entender qué es lo que quiere decir, no estamos intentando encontrar el tema, simplemente estamos intentando conseguir pistas que nos van a ayudar en el momento de hacer la interpretación. Entonces, ¿qué más? Bueno, es que también cuando veamos esto va a ser que hace un repaso. Ok, entonces no sé si se acuerdan, lo voy a volver a poner, que el proceso de preguntas es así. ¿Sí se acuerdan? Sí. Que es observación, interpretación y aplicación. Entonces vas a tener más preguntas de observación, menos preguntas de interpretación y menos preguntas de aplicación. Y lo que intentamos hacer con observación es, obviamente queremos hacer buenas preguntas, porque cuantas mejores preguntas de observación, mejores van a ser, vamos a tener más de dónde jalar, más de dónde sacar. Si todas nuestras preguntas de observación son ¿y qué dice? Y nada más estás poniendo palabra por palabra lo que dice el texto y realmente no estás haciendo preguntas más informadas, como hablando de leyes estructurales, como hablando de otras estructuras, como hablando de el texto en sí, más allá de que solamente algunas cosas, no sé. Entonces, cuanto mejor sea la pregunta de observación, mejor va a ser la interpretación. Pero también nos estamos dando un margen, porque van a haber momentos en los cuales vamos a creer que las preguntas que hicimos de observación son buenas y de repente nos empezamos a dar cuenta que no, que realmente no aportaron una vez que las contestamos. O sea, haces la pregunta y crees, no, pues esta es una preguntota que voy a extraer un chorro de información y después la respondes y sabes que pues, la verdad no es muy útil esa pregunta. Pues te das un momento para poder editar esto y poder escoger las mejores preguntas. Entonces, empiezo con esto. ¿Qué es interpretación? Interpretación, literalmente, definición del diccionario, es explicar o declarar el sentido de algo. Esa es la definición que da el diccionario. Explicar o declarar el sentido de algo. En Nehemías dice, Nehemías es parecido a lo que estamos viendo ahorita en micrófono, en Ageo. El pueblo de Israel fue expatriado, regresan, reconstruyen el templo, después de eso reconstruyen los muros y se habían básicamente perdido la ley de Dios y la encuentran. Y después de que encuentran la ley de Dios, la leen públicamente, o sea, reúnen a todos en una plaza y Esdras y otras personas también iban repitiendo lo que decía Esdras, porque Esdras solo no podía proyectar su voz para que todos lo pudieran escuchar. Eso es lo que dice Nehemías acerca de Esdras. Y leían el libro de la ley de Dios claramente. No pensé, pues eso es suficiente, ¿no? Leer claramente. Pero dice, y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que es interpretación. Interpretación no solamente es leer claramente. Leer claramente podríamos usarlo como una definición vaga de observación. Interpretación es ponerle sentido de modo, ¿cómo lo dice? Y lo ponían en sentido de modo que entendiesen la lectura. Un teólogo que se llama B.F. Meyer dice, la interpretación va ligado a la lectura de textos que no tienen sentido a primera intención.
o en primer instante. O sea, no sé, yo creo que, si no la mayoría, muchos versículos, la primera vez que la leemos, no lo entendemos. Es más, eso es uno de los problemas que existe en la iglesia cristiana. Que el pastor te dice, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Y lees tu Biblia y no entiendes nada. No sé si te ha pasado, a mí me pasaba de adolescente. Que muy esporádicamente leía la Biblia. Cuando leía la Biblia sentía que tenía que, porque en la iglesia me habían dicho que si quiero ser un cristiano maduro necesito leer la Biblia. Pero literalmente tengo recuerdos de un adolescente de 14, 15 años que abría mi Biblia y leía, y no las partes complicadas, sino los evangelios. Después de un capítulo cerrar la Biblia y decir, no tengo ni la más remota idea de lo que acabo de leer. Así se me hacía tan ajeno. Y parte de es que las cosas espirituales no se pueden discernir de una manera carnal, y si no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, con menos razón vamos a poder entenderlo, pero aún con el Espíritu Santo ayuda a saber cómo interpretar, ayuda a saber qué reglas, cómo basarnos, cómo hacerlo correctamente, porque no sé si has visto, pero muchas veces personas bien intencionadamente malinterpretan las Escrituras y hacen un despapalle por su falta de interpretación. Ahora, ese es el problema con estudio inductivo, es esto. Cuando sales del punto de observación y entras a interpretación, realmente le estás dando mucho crédito a lo que tú crees que dice el texto. Eso es lo peligroso de estudio inductivo. Porque si tomas a alguien que no sabe nada de la Biblia y estás poniéndolo a interpretar la Biblia y a decir, ok, quiero que tú extraigas de la Biblia sin muchos recursos externos el sentido, es fácil que se confíe en su propia interpretación y que no sea cierto. Entonces, eso lo complementamos con dos cosas. Uno, ya lo mencioné, un buen proceso de observación. Aunque tengas días de cristiano, si tienes un buen cimiento en cómo observar bien las Escrituras, eso va a ayudar a que tus interpretaciones sean más adecuadas. De hecho, aquí lo escribí. Cuando separas el proceso de observación profunda de la interpretación, es más fácil malinterpretar la Escritura. Entonces, lo repito, cuando separas el proceso de observación profunda de la interpretación, es cuando se malinterpreta la Biblia. Eso sucede mucho, desafortunadamente, y más en ministros o pastores jóvenes que no tienen mucho tiempo con la Biblia, cuando dan un estudio temático y se meten a eSword o al internet y ponen versículos que tengan que ver con amor, ¿no? Y de repente citan, y así como dice la Biblia, a Jacob amé. Y Dios es un Dios de amor. Y luego alguien dice, ¿y qué de la próxima parte del versículo? ¿Qué dice después de eso? Y a Esaú aborrecí. No, pues eso ni lo vi, ¿no? O yo creo que uno de los ejemplos que más he visto, se me hace que lo mencioné en la primera clase, es en Habacuc. Que dice, voy a hacer algo en medio de nosotros que no lo creerían si se los contaran. Y muchos, amén, ¿no? Lo recibo. Y lo que está diciendo es que la destrucción va a ser tan bárbara que si te la explicara no me creerías. Y lo único que necesitas hacer es leer el contexto para darte cuenta que esa no es una de las promesas que quieres declarar. Y venden tazas en las librerías. Dicen Habacuc 1.3, ¿no? Y lo que pasa es que estamos separando el proceso de observación de la interpretación. Eso es bien peligroso. Por eso, ¿cómo lo digo sin insinuar que es peligroso enseñar temáticamente? Porque no lo es. Cuanto más joven eres, más cuidadoso debes de ser de brincar de texto en texto, particularmente cuando estás exponiendo la palabra o cuando la estás intentando leer para ti mismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado aún, y sé que a lo mejor estoy escuchando como que un poco, ¿cuál es la palabra cuando estás preocupado de más? Un poco, ¿cómo? No,
un poco traumado. De libros devocionales. Muchos de los libros devocionales lo que hacen es que toman un versículo aislado y lo exponen sin tomar en cuenta el contexto. Y, por ejemplo, Jeremías 29:11. ¿Alguien aquí que me pueda decir lo que dice Jeremías 29:10 o 29:12? Ni yo. Pero aislamos este versículo, que yo sé los pensamientos que tengo por ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas, y todos, sí, amén. Pero, y una vez más, no estoy diciendo que es malo, pero si vas para tu estudio personal o para exponer la palabra con otras personas, si vas a manejar algo de manera temática donde vas a estar brincando de texto en texto, necesitas mínimo de manera micro, porque no se va a poder hacer todo el proceso, en cada texto no nos pasaría el tiempo, pero mínimo de manera micro observar el contexto. Y de hecho ahorita vamos a hablar un poco más de eso en interpretación, porque gran parte de la preparación para la interpretación es tomar las evidencias que encontramos en observación y ver cómo se relacionan con las preguntas que estamos haciendo, de manera que esas evidencias nos ayudan a llegar a una conclusión. Entonces, no podemos separar el proceso de observación de una interpretación. No podemos intentar adivinar lo que significa un texto si no hemos hecho el trabajo de observación, que es el trabajo más duro, más tedioso, más pesado, pero lo que nos va a ayudar a tener una interpretación más acertada. También, aquí es donde entra el rollo que les dije también en la primera semana de eisegesis y exégesis. Que si no hacemos un buen proceso de preguntas, de observación, vamos a caer en eisegesis, que es poner tus ideas al texto. Que tú ya llegas con lo que tú crees que significa, estás intentando respaldar tus conclusiones en vez de llegar al texto en ceros diciendo, ok, yo quiero descifrar qué es lo que quiere decir el texto, no respaldar lo que yo ya creo acerca del texto. Y muchos de ustedes están en un buen lugar. A veces es más batalloso este punto de exégesis y eisegesis con personas que tienen mucho tiempo tratando la Biblia, porque si tienes mucho tiempo tratando la Biblia, tú ya estás convencido de muchas cosas, y algunas bien y algunas mal. Una de las cosas más difíciles es enseñar a romanos a personas que ya han estudiado romanos, porque se casan con una postura y ni quieren escuchar ninguna otra cosa, porque pues yo ya sé. Pero cuando vas empezando es un poco más fácil llegar con ojos nuevos, porque pues ya de por sí ya son, ¿no? Ya son nuevos, ya no tienes todos estos filtros y todas estas cosas que, no, pues es que ya me dijeron, pero, y probablemente lo has sentido, porque yo que me crié en una Calvary, cuando yo empecé a estudiar la Biblia de manera inductiva, por mi parte, me pasó varias veces, oye, ¿y qué onda con esto? ¿Y qué onda con esto? ¿Y qué onda con esto? Y cosas que dábamos por un hecho. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la frase, Dios ama al pecador, pero Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Para mí eso casi era escritura. Y de repente me doy cuenta que ningún teólogo en la historia de la iglesia ha usado esa frase. ¿Sabes quién usó esa frase y la hizo popular? Gandhi. Que nada que ver con la Biblia. Pero, y no estoy diciendo que está mal la frase, pero tomamos estas cosas y así dice el Señor, Gandhi, ¿no? Y entre un sinfín de frases y conceptos que ya hemos creído por tanto tiempo, que al momento de interpretar son un filtro pero mal plan, son una barrera. Ok. Entonces, interpretar es el proceso de convertir lo conceptual
en aprendizaje. Esa es mi definición. Interpretación es el proceso de convertir lo conceptual en aprendizaje. Que eso es lo que necesitamos, ¿no? Aterrizar de un concepto, ahora aquí lo escribí, aterrizarlo de información a conocimiento. El puente entre la información y el conocimiento es la interpretación. El puente entre los conceptos y el aprendizaje es la interpretación. Y podría agregar, como ya estoy diciendo, que la fuerza de ese puente va a depender de tu observación. El material con el que construyes el puente es la observación, entonces si no tienes material va a ser un puente muy pobre. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, continuamos. Dando por un hecho que ya hemos hecho preguntas basadas en observación, y como les digo, eso depende del tiempo que tienen, pero del tiempo que tienen para estudiar. Si tienen mucho tiempo o si quieren hacer el tiempo, si esa es su personalidad, si ese es su... se pueden hacer miles de preguntas de observación, ¿no? Yo no conozco a nadie personalmente que sea así de clavado, pero sí conozco personas que literalmente hacen cientos de preguntas. Y, por ejemplo, a lo largo de un pasaje o de un libro o de un capítulo, se acumulan. Entonces, por ejemplo, enseñé todo el libro de Mateo. Mateo es un libro largo y lo enseñé de manera inductiva. Y si vieras mi libreta, que son puras preguntas de observación y puras preguntas de interpretación, es una carpeta así, y de hecho en ese entonces lo hacía a mano. Entonces, de puras preguntas, yo creo que si juntas todas las preguntas que hice en el transcurso del libro de Mateo, sí son, no miles así de 10,000, pero miles de 2 o 3,000 preguntas que se hicieron a lo largo del libro. ¿Por qué? Porque pon tú que por párrafo, a lo mejor el promedio eran, no sé, 15, 20 preguntas. Entonces, ¿cuántos párrafos hay en Mateo? ¿Quién sabe? Pero ahí lo vas multiplicando. Pero bueno, dependiendo del tiempo que tienes, es la cantidad de preguntas de observación que vas a hacer. ¿Cómo se sintieron con las preguntas de observación en Ageo? Tendría que verlas calificadas. Pero bueno. Y una cosa más. Acerca de este momento, ustedes como alumnos, lo importante ahorita no es estar correcto o incorrecto, es aprender. Ya cuando estás enseñando, ahí sí importa estar en lo correcto o no. Pero en el lugar donde ustedes están como alumnos, mi preocupación no es tanto, wow, qué preguntas de observación tan más acertadas, ¿no? Lo que yo estoy viendo es, ok, están aprendiendo, están creciendo, están desarrollando esto o lo están haciendo, ¿no? Luego se ve. Entonces, dando por un hecho que ya se han hecho preguntas de observación. ¿Cómo elegimos las preguntas para interpretar? Entonces, les reitero. Se los dije la semana pasada, lo vuelvo a decir porque es súper importante. Las preguntas de interpretación son las mismas que observación, pero a través del filtro ¿qué significa o qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué quiere decir? Todos esos son básicamente sinónimos, ¿no? Entonces lo que hacemos es que elegimos las mejores preguntas de observación y le agregamos, ok, ¿cuál es el contraste aquí? No, pues el contraste es este.
¿Qué nos demuestra ese contraste? ¿O qué significa ese contraste? ¿O qué nos comunica ese contraste? ¿O qué podemos aprender de ese contraste? Todas esas son preguntas basadas en interpretación, en implicaciones. Entonces, ¿cómo elegimos las preguntas? Voy a dar cinco maneras que elegimos las mejores preguntas. Una ya se los he dado. La importancia, número 1, importancia. ¿Y cómo vamos a ver la importancia? Alguien que sepa cómo sabemos qué preguntas son las más importantes de observación. Lo dije la semana pasada, a ver si se acuerdan. ¿Cómo sabemos cuáles son las preguntas más importantes? Normalmente las más importantes son las que están hechas a base de leyes estructurales. Exacto, muy bien. La importancia se determina por las leyes estructurales. Las preguntas más importantes van a ser las que son basadas en leyes estructurales. ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es la repetición más común? ¿Cuáles son las repeticiones? ¿Cuáles son las continuidades que vemos? ¿Hay alguna estructura retórica? Todas esas preguntas van a ser las más importantes. Entonces, iniciamos con esas. Y, déjenme más también agrego eso, las vamos eligiendo, pero no las contestamos en el momento. Nada más las elegimos y ya que hayamos elegido las preguntas de observación, entonces se acomodan las de interpretación para que pueda tener un poco de orden, para que no sea, ok, contestar esto y después contestar eso que nada que ver, ¿no? Entonces vamos eligiendo las preguntas. Entonces, lo primero que buscamos son las preguntas importantes y basamos la importancia en las leyes estructurales. 2. Elegimos preguntas basadas en observación, y esto tengo que poner como una cláusula ahorita, pero cuando son difíciles, cuando las preguntas de observación son difíciles. ¿Preguntas basadas en observación? La categoría que estamos ahorita es cómo elegir preguntas basadas en hechos para interpretar. ¿Cómo escogemos las preguntas basadas en observación para interpretar? Punto número 1, por importancia. Punto número 2, por dificultad. Hay algunas preguntas que no tienen respuesta sencilla. Por ejemplo, si estás en Romanos 9, 13 se me hace que es, y preguntas, ¿cuál es el contraste? El contraste es, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Okay. Ahí tienes dos. ¿Está basado en leyes estructurales, sí o no? Sí, hay un contraste. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ahí ya tienes un pro para esa pregunta. Punto número 2. ¿Es fácil de entender? Ok, entonces también dices, ok, con más razón quiero darle a esto. Porque una vez más, lo que dijo B.F. Meyer, que la interpretación sirve para darle sentido a los textos que no tienen sentido inmediatamente. Que los lees y a primera vista no estás seguro qué quiere decir. Entonces, cuanto más complicado, más se necesita una interpretación. Y hay textos muy complicados que no vamos a poder interpretar nosotros y que ya tienes que ir a un máster. De repente te das cuenta. Eso es lo que me gusta de algunas personas. Pienso mucho en Fermín Cuarto, pienso en John Piper. Que una cosa es ser un buen maestro cuando el texto es claro. Otra cosa es tomar un concepto y un pasaje súper complejo y presentarlo de una manera bien entendible. Eso es el arte de estudio inductivo. Eso es el arte de la interpretación. Tener, para hacer el ejemplo de John Piper, aunque a lo mejor no lo conocen, la mente de John Piper y la sencillez de expresarlo de una manera que cualquier persona puede decir, pues claro. Entonces, y eso no es fácil. Eso no es fácil. Entonces, el segundo filtro al momento de estar eligiendo las preguntas de observación que vamos a interpretar es la dificultad. La tercera, la interrelación.
la interrelación. Y ahí puedes poner en paréntesis, ¿puedo matar varios pájaros con un tiro? Entonces, a lo mejor te das cuenta que de tus 20 preguntas o 25 preguntas que les hice, que 3, 4, 5 preguntas son muy similares y realmente se podrían agrupar como una pregunta de interpretación. Entonces, las puedes juntar, las puedes agrupar. Número 4. Entonces, 1 es importancia, 2 es dificultad, 3 es interrelación de las preguntas de observación, 4 a lo mejor te va a sorprender, gusto. Un tema de interés personal. ¿Cómo? Hay veces que en la observación no es que puedes decir, ¿sabes qué? Estructuralmente te puedo decir que eso es importante. Y no es tanto que es difícil de entender. Y no es tanto que está interrelacionado muchas preguntas. Es que simplemente tengo mucha curiosidad. Es que simplemente es un tema de interés. Entonces vamos a decir que eres un abogado. Y de repente llegas a Éxodo y los 10 mandamientos para ti tienen un interés particular que a lo mejor otra persona no tiene y pasas más tiempo en observación e interpretación en eso. Pero, y vamos a decir, aunque se pudiera argumentar que el tema central o el pasaje central de Éxodo pudiera ser los 10 mandamientos, porque es como que el eje en medio. Entonces a lo mejor no es un buen ejemplo. Pero vamos a decir que los 10 mandamientos no fueran tan importantes al texto, estructuralmente. Pero aún así una persona le puede dar importancia porque es un tema personal. Y, ¿sabes? Cuando lo haces así, tienes una motivación extra. Porque tú tienes tus propios gustos, tus propios intereses que te están motivando un poco a hacer eso. Entonces, otro ejemplo de esto, a lo mejor podría ser, si tú tienes un trasfondo de poesía o de música, a lo mejor tienes un interés especial por salmos. Y pasas más tiempo en observación y en interpretación y dices, ok, es porque... O a lo mejor te encantan las historias y las parábolas. Entonces estás estudiando todo el libro de Mateo, pero cuando estás escogiendo las preguntas de observación que quieres interpretar, le estás dando preferencia a cosas que a lo mejor el texto no está enfatizando, pero el hecho que es un tema de interés te ayuda a profundizar, es una herramienta más. Y quinto, entonces 1 es importancia, 2 es dificultad, 3 es interrelación, 4 es gusto personal y quinto es aportación a doctrina fundamental. Entonces, cuando estamos viendo nuestras preguntas de observación y a lo mejor no estamos viendo una clara importancia en sus leyes estructurales, y a lo mejor no es tanto que sea muy difícil, y a lo mejor no está interrelacionando varias, y a lo mejor no es un tema de interés particular, pero te das cuenta, ok, eso está aportando mucho a lo que sea acerca de la cruz, o acerca de la resurrección, o acerca de la segunda venida, o acerca de la iglesia, entonces está bien hacer hincapié en eso para poder interpretarlo. Entonces, a lo mejor una más que podría agregar cuando estaba, ahorita que dije lo de aportación a doctrina fundamental, y lo digo pensando en mi papá, es y a lo mejor aquí sí necesitas un poco más de experiencia, pero algo que mi papá siempre quiere enfatizar, y más porque él tiene un estilo un poco diferente al mío, de enseñanza, o más cuando él era el pastor de Horizonte. Yo enseño típicamente libros de la Biblia con tiempo. O sea, estamos hablando de eso antes de la clase. Hechos, aunque no es mucho tiempo, pero Hechos me aventé 50 sermones. No, de hecho, probablemente más, porque si fue 1 año o 4 meses, mínimo 50 sermones. Mi papá se aventó Hechos en como 20. Mucho más rápido. Y eso es porque Hechos es un libro importante. Mi papá se aventó Salmos
en como 30 estudios. Entonces es un ritmo muchísimo más rápido. Se aventó Eclesiastés en 2. Eclesiastés son 11 capítulos. Y uno de los filtros más grandes para mi papá en ese modo de enseñanza era qué es lo que es exclusivo o único a este texto que no se encuentra en otras partes de la Biblia. Entonces, lo contrario a lo del, si aporta alguna doctrina fundamental. Hay cuestiones en algunos pasajes que realmente no se tocan en ningún otro pasaje de la Biblia. Entonces, con más razón, hay que investigarlos en ese momento. Eso nada más me vino a la mente ahorita. Pero los 5 que había preparado bien son: elegimos las preguntas basado en importancia, en dificultad, en interrelación, en gusto personal y aportación a doctrina fundamental. Entonces, si tienen su bosquejo original, en el bosquejo original di 3 pasos de interpretación. Uno es escoger las preguntas de observación que vas a contestar. Y aquí puse de un 20 a un 50%. 20 es mínimo. No sé por qué puse 20, pero bueno. 20 a un 50%. Lo ideal es un 50% de las preguntas basadas en observación que puedan fluir de interpretación. Igual, y si son muy vagas, entonces a lo mejor sí puede ser un 20% porque sí queremos extraer lo mejor de lo mejor. El segundo punto, y eso ya lo deben de tener anotado en algún lugar, el segundo paso de interpretación, es poner las preguntas en orden cronológico. Eso no está al lado. Poner las preguntas en orden cronológico, no en orden en cuanto a importancia. Y no sé si orden cronológico es la mejor forma de decirlo. A lo que me refiero es que no haya una pregunta de Hechos 1.8 antes de una pregunta de Hechos 1.2. A eso me refiero. Y si te soy honesto, en el proceso de observación no importa mucho. En el proceso de observación puedes a lo loco, porque realmente simplemente estás recaudando información. Ya cuando llegas a interpretación, ya quieres tener un poco más de estructura, entonces quieres asegurarte que las preguntas que tengas vayan en el orden bíblico, no sé cómo expresarlo, porque cronológico es exclusivo de tiempo. ¿Mande? De aparición, sí, en orden de aparición en el texto, gracias. Voy a quitar esto. Okay. Y paso 3. Hacer la misma pregunta que observación usando la frase ¿qué significa? Y aquí, porque estamos haciendo un resumen, di un modo muy general y vamos a profundizar el resto de esta clase y la próxima clase en lo que significa esta frase. Bueno, más o menos. Puse en el bosquejo original que usamos primeramente el contexto inmediato, después contextos vecinos, después la Biblia en general y aplicar una teología general. Lo que significa eso es que, esto se va a contestar usando el contexto inmediato, te explico qué significa eso, vecino y de toda la Biblia, y usar un poco de criterio de lo que no vamos a decir, un ejemplo, y no quiero hablar mal de, pero hubo un hijo de un predicador muy famoso que acaba de predicar en la iglesia de su papá. Y esta iglesia se caracteriza por ser un poco polémica, bueno, no un poco polémica. Su papá posiblemente es la figura polémica, más polémica del cristianismo evangélico ahorita, por decirlo así. Y su hijo predicó y como que tiene el mismo chip de decir algunas cosas que realmente la prédica hubiera estado súper bien si no las hubiera metido y nada más unas frases que
que igual no sé si realmente lo creo o es para generar polémica, pero dijo dos frases. Uno es, el cristianismo es la única religión en la cual Dios mismo duda de sí mismo. Es una frase. Y dos, dijo que en la cruz, cuando Dios dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es como si Jesús por un momento se convirtió en ateo. Entonces son dos frases que, una vez más, no sé si las mete para tener nada más más polémica o no sé, o para qué, no sé. Pero el caso es que por más poético que quiera ser con esas palabras, si usas una teología básica, puedes decir o insinuar que Dios puede ser ateo. No. O puedes insinuar que Dios puede dudar de Dios. No. Y escuché su explicación, que está diciendo que lo que estaba intentando hacer es hablar de una manera poética o no sé. Pero al momento de interpretar, tenemos que usar un criterio básico, donde no estamos ignorando el montón de escrituras que dicen algo a favor. Y de hecho, algo que tenía escrito que aquí probablemente llegue a él un poco más adelante, es que interpretamos las cosas difíciles sin olvidar las cosas fáciles. O sea, por ejemplo, los mormones tienen toda una doctrina basada en 1 Corintios de bautizarse por los muertos. Y sí dice, en 1 Corintios usa la frase, bautizarse por los muertos. Ahora, ¿eso es fácil de entender? No. Pero ellos toman ese pasaje para entender que un cristiano post-muerte puede ser salvo por la acción de un descendiente. Ahora, si ves la Biblia de pasta a pasta, eso va totalmente en contra de lo que dice la Biblia, pero ellos toman un texto, como dicen muchos explicadores, un texto fuera de su contexto puede ser un pretexto, de la misma forma un texto ignorando el consejo de toda la Biblia es peligroso. Pero es una tensión, porque aunque no queremos ignorar todo el consejo de la Biblia, tampoco queremos imponerle los conceptos predeterminados y no dejar que el texto hable por sí mismo. Entonces es un poco de tensión, porque sí queremos darle la libertad al texto para que hable por sí mismo, pero tampoco queremos al momento de interpretar ignorar todo lo que la Biblia dice muy claramente. Entonces es una tensión al momento de interpretar, particularmente en interpretación de estudio inductivo, en exégesis. Okay. Entonces, ¿cómo contestamos las preguntas? Voy a dar 2 pasos. Vamos a enfocar el resto de la clase en el primer paso y la clase de la semana que viene en el segundo paso. Y la neta, eso lo estoy extrayendo del libro que les dije de estudio inductivo de David Bauer y lo describe de una forma un poco complicada, entonces lo voy a lo mejor simplificar, pero lo voy a decir como él lo dice. Lo primero que hacemos para contestar preguntas es encontrar las evidencias pertinentes para formular una premisa. Ahorita explico eso. Encontrar las evidencias pertinentes para formular una premisa. Es el paso 1. Ahorita vamos a pasar el resto de la clase. Paso 2. Inferir correctamente cuál es la evidencia con mayor importancia o más correcta. Ajá. ¿Cuál es la evidencia con mayor importancia o más correcta? Inferir correctamente cuál es la evidencia con mayor importancia o la más correcta. Ok, entonces vamos a desglosarlo un poco. Encontrando evidencias pertinentes. Pertinentes quiere decir no solamente importantes, pero las más relevantes. Entonces, y por evidencias lo que estamos hablando es, ok, en interpretación estamos diciendo qué significa esto. Nos vamos a usar el ejemplo que ya usé unas cuantas veces hoy. A Jacob amé,
mas a Esaú aborrecí. La pregunta es, de interpretación, es ¿qué significa este contraste? No podemos nada más contestarlo, pues significa que algunos Dios ama y algunos Dios odia. No es así de sencillo. Necesitamos, como un detective, juntar pistas, evidencias, y ya lo hemos hecho todo. Pero ahora estamos decidiendo de todas las pistas que ya hemos obtenido, de todas las evidencias que ya hemos entendido, cuáles son las más pertinentes para esta pregunta. Entonces, encontrar evidencias pertinentes para formular una premisa. ¿Sí entienden lo que es una premisa? Okay. Sí. Por ejemplo, cuando tienes un proceso científico, la premisa es lo que estás intentando acreditar o desacreditar. Entonces, la premisa es la gravedad jala las cosas hacia el centro del mundo. Esa es la premisa. Un experimento para ver eso es si agarras algo y lo sueltas y está confirmando la premisa. Pero si tú tienes la premisa que la gravedad repela las cosas del centro de la Tierra, agarras una bola, la sueltas, cae hacia el centro de la Tierra y te das cuenta que la premisa estaba mal. Entonces, la premisa es la frase que explica lo que crees que dice. Es como la comprobación. No, la premisa es lo que estás intentando comprobar. Entonces, lo que estamos intentando hacer es juntar suficiente evidencia para hacer una conclusión que se puede debatir, que se puede probar, que se puede analizar, que se puede experimentar y que puede llegar a sostenerse. Y a veces no, a veces te das cuenta, tuve una idea, un concepto, una conclusión que cuando lo intenté comprobar me di cuenta que no se podía comprobar. Entonces, por ejemplo, es algo que se usa mucho en literatura. La premisa del libro es, lo que quiere decir, es el tema principal, el concepto principal. Entonces, por ejemplo, yo escribí un libro de relaciones, de amistad, de noviazgo y todo eso. Bueno, se transcribió una serie que di. Y se puede decir que la premisa del libro es que la cultura nos dice que tenemos que encontrar a la persona ideal. Lo que la Biblia nos demuestra es que tenemos que aprender a ser más como Cristo antes de preocuparnos por quién buscar. Entonces, esa es una premisa que se va a comprobar con el libro y que estoy intentando defender ese concepto. ¿Sí? Es un poco más entendible. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos juntando y acumulando evidencias para formular una premisa. Entonces, esa es la definición que le di. Encontrar las evidencias pertinentes para formular una premisa. Entonces, a lo mejor ya es más entendible esa frase con... Okay. La idea que sirve de base. Lo repito. La idea que se toma de base para un razonamiento. La primera definición no nos ayuda. La primera definición que dice mi diccionario: cada proposición del silogismo de la que se infiere la conclusión, ¿Ah? Y ya lo entendí. Entonces, pero la segunda está un poco más fácil. La idea la idea que se toma de base para un razonamiento. Con eso nos quedamos. Ok. Esto se va a escuchar un poco parecido a cosas que ya hemos hecho con el paso de observación, pero ahora lo estamos haciendo no para encontrar pistas en general, sino para ver qué de las pistas que ya hemos encontrado son las más pertinentes. Les voy a dar varias, no conté cuántas, pero aquí vamos a ver el resto de la clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maneras de
de acumular evidencias. De hecho, yo voy a quitar eso porque ya no estamos hablando tanto de esto. Entonces, ahorita, si se quieren dar un visual de lo que estamos haciendo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ok. ¿Qué evidencias o qué claves o qué pistas podemos acumular para poder tener una premisa lógica, un concepto lógico de eso? Es un ejemplo. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, el primer paso para buscar pistas es buscar definiciones preliminarias. O sea, que queremos asegurarnos que sabemos qué significan las palabras. Digo definiciones preliminarias porque vamos a entrar un poco más a profundidad a las palabras, entonces eso es lo más básico. Entonces, aquí probablemente no empezaríamos, por ejemplo, con amé, con un diccionario en español. ¿Por qué? Porque es demasiado vasto. Pero sí podemos empezar con un léxico. ¿Todos saben qué es un léxico? Un léxico es lo que se utiliza para saber las definiciones de las palabras en el idioma original y para saber qué palabra es. De hecho, es un poco diferente la etimología. ¿Mande? Es un poco diferente. ¿Cómo ande? ¿Es diferente entonces? Sí, ahorita les explico qué es etimología. La forma que se hacía a la antigüita es que necesitabas dos libros. Por ejemplo, el Strong's o el Vine's son los más comunes. Y si no sabes qué es Strong's y qué es Vine's, ahorita hablamos más de eso. Esto es base. Pero había Strong's, la concordancia, se me hace que se llama Strong's, es dos libros. Tienes una Biblia y cada palabra tiene un numerito. ¿Son los que aparecen en Blue Book, creo que se llama? Blue Letter Bible. Blue Letter Bible. Sí. O en el eSword, sí. Entonces, lo que hacías es que tenías esa Biblia y todos los números tenían más bien todas las palabras tenían un numerito. Y de aparte tenías tu léxico. Entonces tenías tu concordancia y tu léxico. Y abrías el otro libro y ahí tenías del 1 al 20,000 cada palabra en el idioma original y su definición del idioma original. Entonces, ahí ya no estamos definiendo el español, estamos definiendo el griego. Y la mayoría de bueno, sí. Y en ese léxico viene todos los lugares donde aparecen. Entonces, vamos a decir que Jacob es 573. Vas al número 53 y diría algo como Jacob, engañador. Y todas las veces que aparece esa palabra griega, o sí, en este caso griego. Entonces, vamos a decir que Jacob aparece 25 veces en el Nuevo Testamento. Ahí te va a decir todas las veces que aparecen, para que tú puedas ir y leer y en qué contexto se usa. Entonces, para un nombre como Jacob no es tan pertinente, pero ¿qué tal para aborrecí? Ahí es bien importante saber qué significa en el original. Y se podría decir un 50% de las veces que se utiliza esta palabra aborrecí, y es una palabra difícil de interpretar, es comparativo, que significa amar mucho menos. Entonces, pues ya es muy diferente. Pero sí hay veces que se utiliza como odiar. Pero no lo sabes si no vas a la concordancia. Entonces, imagínate la chambota que era para los pastores hace 20 años. Cada palabra la tienes que buscar entre 20,000 palabras y... ok, leer la definición. Hoy en día, en eSword, tomas tu cursor, lo pones arriba y ¡pum!, te aparece la información de la palabra en el original. Entonces eso te ahorra un chorronal de tiempo, porque ¿qué es lo que haces? Vas de palabra en palabra con tu cursor, ya tienes las definiciones. ¿Saben qué es aún más padre?
Blue Letter Bible tiene la opción donde tomas el versículo, haces un clic y te pone todas las palabras así y sus definiciones a un lado. En el original. Y le haces un clic al numerito y te lleva a la página donde te da la definición. Los dos léxicos más comunes son el Strong's y el Vine. Blue de azul, letter de letra y Bible. Y tienen muchos recursos en español. Bueno, tienen algunos recursos en español. No muchos, pero sí tienen. Entonces, y eso es un léxico. Y un diccionario bíblico es un poco diferente. Lo que es, el léxico es básicamente un diccionario del idioma original. Un diccionario bíblico te está... ¿Cómo expresar la diferencia? No solamente te está dando la definición de la palabra en general, o sea que en el primer siglo en Israel si hubieras dicho esto, eso significa, pero realmente te da toda la definición en el contexto de la Biblia. Entonces pones el ángel del Señor en un diccionario, buscas el ángel del Señor en un diccionario bíblico y te va a explicar todo lo que se debe saber acerca del ángel del Señor. No, pues que a veces mucha gente cree que es una aparición de Jesús y todo ese tipo de cosas que no va a aparecer obviamente en un léxico porque solamente estás buscando una definición. Entonces si pones Jericó, pues te va a salir mucha más información que Jericó significa, ni siquiera sé qué significa, pero vamos a decir que la palabra Jericó significa ciudad con muralla. En un léxico vas a ir a Jericó y te va a decir ciudad con muralla. En un diccionario bíblico vas a ir a Jericó y te va a decir ciudad que fue destruida por Josué en el siglo tal y tal. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, la definición preliminaria, que es básicamente buscar las palabras en un léxico y un diccionario bíblico, y si no entiendes las palabras en español, pues buscarlas también en español de una vez. ¿Alguna pregunta acerca de eso? 2. El contexto literario. Eso es lo que hablamos hace un segundo también. El contexto literario. Queremos ver el contexto inmediato. Eso es los 2-3 versículos antes y 2-3 versículos después. Ver el contexto del segmento. Entonces no solamente es como que verlo en su párrafo o verlo con el párrafo anterior y el que sigue, sino que es ya verlo a la luz de toda la sección. Y después es el contexto del libro. Entonces, para el ejemplo de a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si te das cuenta, en el contexto inmediato, te das cuenta que no está hablando tanto de una persona, sino está hablando de Israel y de los gentiles. Entonces, eso lo descifras viendo el contexto inmediato. ¿Qué le dices? Sí, el contexto inmediato. Después, cuando ves el segmento, y a lo mejor ya estoy entrando mucho en mi interpretación, pero cuando ves el contexto del segmento, te das cuenta que aunque dice que a Esaú aborrecí, el punto de toda la sección es la manera que Dios perdona a los gentiles. Y que tú y yo como gentiles somos Esaú, somos Faraón, somos... ¿qué otro ejemplo da? Somos el olivo silvestre, ¿no? Si sabes, en Romanos el año pasado, ¿te acuerdas? Que este versículo no está intentando comprobar el odio de Dios hacia Esaú, sino que está diciendo que a pesar de que Esaú no era pueblo escogido, somos nosotros, ¿no? Nos gusta decir, a Jacob amé, qué bueno que Dios me ama. Se nos olvida que en el contexto está hablando de gentiles, entonces tú y yo somos Esaú. Que merecíamos ser aborrecidos, pero Dios nos injertó como olivo silvestre al olivo del pueblo de Israel. Entonces,
no podemos, como lo dije, extraer un versículo de su contexto, sino que vemos los versículos vecinos, vemos la sección en la que está, y por último vemos el libro. Si ves eso en el contexto del libro, te das cuenta que al principio y al final habla también de ese rollo de la obra de Pablo entre los gentiles. Entonces, una vez más confirma que no está hablando a Israel, está hablando a Esaú. Que les podría dar la razón, pero ya sería entrar en una clase de Romanos. Entonces vemos el contexto inmediato. También, con el rollo de las palabras, nos hacemos la pregunta, ¿se utiliza esta palabra en alguna otra parte del libro? Entonces, para eso ayuda tu tabla. Porque ya tienes tu tabla y puedes ver exactamente dónde está. Otra cosa que ayuda es que en tu léxico, con tu numerito, escoges tu numerito en Blue Letter Bible o en eSword o en Logos y te viene la lista de las veces que aparece no solamente esa palabra en español, sino en griego. Esa misma palabra, esa palabra idéntica. Y ahí ya te analiza, ok, en Romanos la palabra aborrecí aparece 4 veces, ok, ¿de qué forma la utiliza las otras 3? ¿Una pregunta acerca de eso? De hecho, perdón, estaba leyendo en mis apuntes lo más adelante. La tercera cosa es cómo se utiliza la palabra. Entonces, en otros lugares, eso es lo que estaba diciendo ahorita. Entonces, cuando estamos encontrando evidencia, estamos consiguiendo la definición preliminar, el contexto literario, el uso de la palabra. ¿Es la tercera dijiste? Sí. Primero, definición preliminar. Segundo, contexto literario. Tercero, uso de palabra. Cómo se utiliza la palabra. Entonces ahí nos estamos haciendo la pregunta, ok, cuando estamos observando una palabra específica, ¿aparece en otras partes del libro? ¿Aparece en otras partes de la sección o del párrafo? ¿Aparece en otras partes de la Biblia? Porque te ayuda también a ver cómo se utiliza esa palabra en otros contextos de la Biblia. Número 4. Testimonio escritural. Bueno, no sé si es escritural, es que lo tengo en inglés que dice scriptural, de las escrituras. Testimonio bíblico, vamos a poner. Eso es de lo que hablamos hace un poco de aplicar teología básica. Y ahí está haciendo la pregunta que si hay algo que va directamente en contra de la enseñanza clara de la Biblia. La premisa que estás intentando formular va directamente en contra de algo que enseña la Biblia. Y 2, ¿hay algo en este texto que me está mandando a otro texto? Porque acuérdate, no queremos salirnos del texto a menos de que el texto nos los indique. Es un buen ejemplo. ¿Hay algo en este texto que nos está mandando a otro texto? Definitivamente. ¿De qué otra forma vamos a ver quién es Jacob? ¿De qué otra forma vamos a ver quién es Esaú? Entonces, este mismo texto nos está enviando a otro texto. Vamos a... Abran sus Biblias, les quiero dar un ejemplo de algo que pasó la semana pasada. Hablando de eso, que enriqueció mi interpretación. Vayan a Romanos 10. Te les digo qué versículo. Romanos 10, donde dice, pronto está, o cerca está la palabra de ti, de tu boca, o algo así. Se me hace que es como Romanos 10, 13, 10, 11. ¿18? A ver, léelo. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. Exacto. En tu boca y en tu corazón. Ok, entonces, ¿qué versículo es? 18. Entonces, déjale el contexto para que vean. Entonces,
Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres con tu corazón que Jesucristo que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, esa es la palabra de fe que predicamos. Y siempre nos vamos al 5 para contestar la pregunta, ¿cuál es la palabra de fe? Y está bien. Pero también dice antes, más que dice, cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Nunca, después de 7 años estudiando el libro de Romanos, imagínate, no debería de dar esa clase. Después de 7 años estudiando el libro de Romanos, nunca me había tomado el tiempo de regresar a Deuteronomio para ver el contexto. Vayan a Deuteronomio 30. Ahí tiene tu Biblia. Así, wow. Ok, entonces déjate leo. Ok, lo que está explicando aquí es que en tu boca está el poder de confesar a Jesús de tal modo que eres salvo. Y eso escucha raro porque dices, ¿cómo puedes con una palabra ser salvo? ¿Y qué del arrepentimiento? ¿Y qué de la fe genuina? Déjate leo de volada el pasaje que está citando Pablo. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. ¿Sí ves cómo está explicando cómo somos salvos? Y aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas de debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de ahí te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Sí ven eso? La palabra de fe está en tu boca y está en tu corazón. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandato que yo te ordeno no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, ni está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos haga oír a fin de que cumplamos? Porque muy cerca está de ti esa palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy vida y bien, muerte y mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y sigue. De repente dices, no inventes. ¿Cómo enriquece mi entendimiento de Romanos 10? Simplemente ir a leer el contexto de lo que está citando Pablo. Entonces, ¿hay algo en este texto que me está mandando algún otro texto? Si la respuesta es sí, pues nos tomamos el tiempo para mínimo de manera por encimita. Porque si no, simplemente leer esto te enriquece tu entendimiento de Romanos. Entonces no estoy hablando de que necesitas hacer todo el proceso inductivo en Deuteronomio 30 para poder
complementar lo que ya estás haciendo en Romanos 10. Simplemente estás yendo de regreso y ya estás leyendo el contexto. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Otro ejemplo, por ejemplo, que cosas que no pensaríamos generalmente, pero por eso hacemos la pregunta, ¿está esa palabra en otras partes de la Biblia? Porque Jonás 1:1 dice, la palabra de Dios vino a Jonás, hijo de Amitai. Esa misma frase, Jonás, hijo de Amitai, se encuentra en 2 de Reyes 14, 25 al 27, y ahí nos dice exactamente cuándo vive, cuál era el estado de Israel en el tiempo que él llegó, que llegó la voz de Dios a Jonás, y te enriquece tu estudio de Jonás saber que esa frase ocurre en otra parte de la Biblia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Por acá? Esa es un poco más complicada. Eso es más para gente a lo mejor que ya tiene más dominio del griego y a lo mejor de la gramática, tanto en español como gramática antigua, pero se los digo de todos modos. Esto es la estructura gramatical. Entonces, estamos viendo los verbos para ver si es pasado, presente y todos los otros. Es que no le puse numeritos. ¿La quinta? Tenemos la definición preliminar, tenemos el contexto literario, tenemos el uso de la palabra, tenemos el testimonio bíblico y tenemos, quinto, la estructura gramatical. Entonces, esto es cosas como, está hablando en presente, pasado o futuro. ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué tipo de verbo es? Todo ese tipo de cosas que pues, para nosotros a lo mejor no contribuyen mucho, pero cuando ya entiendes la diferencia entre un verbo, es que ni siquiera sé cómo se dice en español, pero en griego hay muchos verbos que se llaman, ¿cómo se llaman en español? Pero que básicamente quiere decir que son verbos que no son perfectos, o sea que implican una acción continua. ¿Cómo? A lo mejor. Pero bueno, y saber cosas así simplemente te ayuda. Y yo no sé eso, entonces no me ayuda a mí. Número 6. Y eso se escucha un poco raro. Y eso lo estoy sacando del libro también, entonces por eso a lo mejor se escucha un poco raro. Factor psicológico. Factor psicológico. Y lo que quiero decir con eso es el estado emocional y psicológico del autor al momento de escribirlo. El estado emocional o psicológico del autor al momento de escribir. Entonces, cuando estás leyendo e interpretando segunda de Timoteo, te tienes que dar cuenta que Pablo está en la cárcel y que eso afecta su modo de escribir. En Filipenses tienes que darte cuenta que Pablo está en la cárcel. Entonces por eso dice que han aumentado a mis tribulaciones, ¿cómo dicen? Que la gente que está predicando el evangelio por ambición personal y están buscando añadirle dolor a mis cadenas o algo así dicen. Entonces, estamos viendo cómo estamos viendo el estado emocional y psicológico que el autor tuvo cuando lo escribió, cómo afecta. Cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirlos como una gallina reúne a sus polluelos? Pero no estuviese dispuesto más bien,
ahí dice que fue conmovido, y esa palabra literalmente significa se le volteó el estómago. O sea no sé si alguna vez te has sentido tan triste que te dan ganas de vomitar, pero así se sintió Jesús en ese momento. Entonces ver ese tipo de cosas contribuyen a entender qué es lo que está pasando. Igual, cuando está reprendiendo a los fariseos, y dice, ustedes viajan mar y tierra para hacer un prosélito y cuando los convierten lo hacen 2 veces los hijos del infierno que ustedes son. ¿No? Y que ustedes ponen cargas pesadas sobre los cuellos de las personas que ustedes no están dispuestos a levantar ni con un solo dedo. También necesitamos ver el estado emocional y psicológico al momento de escribirlo, y eso es parecido a algo que vamos a ver ahorita. Vamos a decirlo, el punto de vista del autor. El punto de vista del autor. No sé. ¿Sí? 7. El punto de vista del autor. Eso significa que estamos tomando en consideración el resto de los escritos del autor. Entonces, cuanto más tenga escrito el autor, más nos ayuda. Entonces, por ejemplo, de Jesús. A lo mejor no es que Jesús escribió, pero hay mucho escrito de lo que él dijo. Y de Pablo, y de Pedro, y de Juan. Entonces nos ayuda a entender el estilo de cómo escribe. Porque, por ejemplo, dejemos un ejemplo. Si hay cosas que son fuera de carácter para los autores, debería de alarmarnos. Y hay cosas que nos alarman, pero después nos damos cuenta, es que es Pablo, ¿no? Si fuera Jesús, entonces un ejemplo de eso es que Pablo le dice, yo quisiera que los de la circuncisión se mutilasen. Y esa palabra ahí es específica como castrarte, removerte todo el miembro. Entonces está diciendo Pablo que si crees que cortarte poquito te hace espiritual, pues de una vez, sí, mutílate. Y tú dices, no inventes. Pero de repente ves otros escritos de Pablo y ves que dice, guardaos de los perros, hablando de los falsos maestros. Y te das cuenta, ok, él tiene un modo, en ocasiones, muy, muy, muy fuertes de hablar. Que por ejemplo, cuando hablamos de falsos maestros, Juan habla muy fuerte de falsos maestros, pero les llama anticristos, que es como anticristianos. Les llama engañadores, pero nunca usa aún por ejemplo los nicolaitas, por ejemplo en Apocalipsis, que dice que Dios odia. Aún los hechiceros y homicidas, que dice al final de Apocalipsis, no utilizan el idioma tan tajante que utiliza Pablo. Entonces es familiarizarte un poco con la perspectiva del autor, con la forma de escribir del autor. Y esto es la que sí es parecido a lo del psicológico. Tono y ambiente. Eso es el entorno en el cual se dice. Que cuando, por ejemplo, una de las que me gusta mucho es en Mateo 5. No sé tú, a lo mejor es por la película de Jesús, pero yo asumía que el Sermón del Monte Dios se lo dio a las multitudes. Que estaba no en un monte, sino en un cerro, en una colina. Y había multitudes y usó el cerro como su plataforma para predicarle a las multitudes. Pero dice al principio del capítulo 5 que subió al monte con sus discípulos y se sentó y les enseñó. Entonces no es la colina que Dios usó para predicarle a las multitudes, es el monte que Dios usó para alejarse de las multitudes y hablar con sus discípulos. De repente te das cuenta, ok, con razón el Sermón del Monte tiene este contenido que Jesús normalmente no tiene ese tono
cuando está hablando con las multitudes, pero sí cuando está hablando con sus discípulos. Cosas como, Jesús no lo dijo así al mundo. Si tu brazo es ocasión de pecar, córtatelo. Sino que fue en un contexto muy íntimo con sus discípulos. Entonces, el ambiente, el entorno y también el tono. Hay partes de la Biblia, y eso es un poco subjetivo. ¿Sí entienden lo que significa subjetivo, no? Que está a nuestro criterio, desafortunadamente. Hay veces que hay sarcasmo. Hay veces que hay enojo. Hay veces que hay compasión. Y eso es lo que es un poco difícil. Realmente, no sé si les ha pasado que, y pasa mucho, en relaciones románticas, que se están comunicando por mensaje de texto y porque no tienen lo del tono de voz, alguien se enoja porque creen que estás enojado cuando realmente simplemente te equivocaste de emoji, ¿no? Te equivocaste de carita y ahora ya se te está armando. Porque en comunicación escrita no puedes comunicar tono. Pero necesitas a veces adivinar qué tono está usando porque un ok, nos vemos al rato puede ser un ok, nos vemos al rato o un ok, nos vemos al rato. ¿No? Exacto. Exacto. Mi mamá siempre escribe con letras mayúsculas y siempre le digo, no me grites. Entonces estamos intentando también descifrar el ambiente. Número el que sigue. ¿Qué número sigue? 9. Trasfondo histórico. Eso es diferente al entorno. Esto es qué es lo que ha pasado ahí históricamente. Entonces, a lo mejor para usar el ejemplo de Nínive, en la historia de Jonás, ayuda a tener un trasfondo histórico de Nínive. Una vez más, esto no es solamente el entorno, lo que está sucediendo ahorita, sino saber qué es lo que ha vivido ya ese pueblo o esa persona o esa ciudad o esa ubicación. Los antecedentes, gracias. 10. La etimología. Una vez más hablando de palabras. Etimología. Etimología significa cómo llegó a existir la palabra. El origen, sí. Entonces, por ejemplo, para usar el léxico, en el léxico viene 573 y ahí te va a decir, viene de 572 y 2100. Entonces ya vas, ok, y te das cuenta que ja significa algo y gob significa algo, ¿no? Y la etimología es cómo llegó a existir. También en la etimología es, por ejemplo, del español. Por ejemplo, la etimología, se podría decir, de didáctico, es que viene del griego enseñanza, que significa que es algo muy parecido a didáctico, no sé exactamente qué palabra es, pero básicamente didáctico en el español es la palabra en griego para enseñanza. Entonces, eso es etimología, de dónde viene la palabra, eso viene igual en el léxico. Historia del texto. Número 11. Historia del texto. Eso significa, ahorita les voy a dar un comentario, que hay textos que han tenido impacto a través de la historia. Un ejemplo, Martín Lutero
empezó le cayó el 20 de que la salvación no era por obras cuando leyó en Romanos, el justo por la fe vivirá. Entonces, saber eso te da un poco de contexto histórico, no solamente histórico de la Biblia, sino de después de la Biblia para acá. Y lo digo de una vez. Tú dices, ¿y cómo sabes todo eso? Si estás leyendo Romanos 1:17, ¿cómo sabes que realmente la reforma protestante inició por ese versículo? ¿Es el 17 o es el 16? 17. Y lo que yo diría ahí es que para ser un buen maestro necesitas ser bueno para aprender. En inglés hay un dicho que se llama leaders, que es leaders are readers. Los líderes leen. Yo lo cambiaría a, y más en nuestro contexto del siglo XXI de chavos que leaders are learners. Líderes son personas que están dispuestos a aprender. Y, por un ejemplo para mí, a mí me gusta, bueno, sí me gusta leer, pero no aprendo mucho leyendo. ¿Alguien que se identifica con eso? Yo leo y para mí el leer es una experiencia bonita porque en el momento estoy bien feliz. Y siendo en el momento me siento bien ministrado. Estoy leyendo y digo, sí, Señor, lo recibo, Señor. ¿No? Cierro el libro o cierro la aplicación. ¿Y qué leí? Y de repente sí me acuerdo de algunas cosas y más últimamente, como que Dios me ha dado un poco más de gracia en eso. Pero lo que sí es que escucho muchos sermones. Y estoy suscrito a un podcast de historia de la iglesia donde todos los días suben una historia del cristianismo de 5 minutos. Y ese tipo de cosas te enriquecen un chorro porque al momento de estarlo leyendo estás sacando de un repertorio de cosas que ya has estado aprendiendo 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Entonces, si crees que vas a tener una interpretación igual de rica, si nunca estás leyendo libros cristianos, si nunca estás escuchando buenas predicaciones, si nunca estás aumentando tu entendimiento, va a ser difícil realmente tener la amplitud que podrías tener si ya tienes el cerebro lleno de información rica que puedes usar para complementar tus estudios. Y eso me lleva al último punto, y con eso terminamos. La interpretación de otros. Sí. Y eso no es tanto. Ok, pues estás estudiando Romanos 9 y pues te avientas la prédica de Fermín Cuarto, ¿no? De Romanos 9. Eso es más bien comentarios bíblicos donde puedes ir a sacar referencias. Porque una vez más, todavía no estamos, aunque ya estamos muy avanzados. Para ese momento, si ya has hecho todo lo de observación que hemos visto y ya hiciste tus preguntas de observación y ya estás formulando tus preguntas de interpretación, ya puedes empezar a echar mano de más comentarios, de más perspectivas de otras personas, porque ya realmente has invertido, ya has hecho tu chamba, ya puedes tomarte la libertad de apoyarte con otras personas. Una vez, como dije al principio, posiblemente el peor error que puedes cometer en el estudio inductivo es empezar con un comentario de otra persona, empezar con una prédica de otra persona, porque ya te estás bloqueando a todo lo que te quiere enseñar el pasaje, y si tu conclusión no es la misma que la de Fermín, o la de David Gusick, o la de Chuck Smith, o la de John Piper, o la de quien sea, pues ya fue, porque pues eso ya te predispusiste. Pero aquí ya estamos considerando horas de trabajo, ya estás formulando en tu corazón tus conclusiones,
y sí es un momento en el cual ya puedes echar mano de otros comentarios y estás buscando comentarios exegéticos, o sea, como el de Guzik, que está tomando un versículo y está explicándolo, no tanto comentarios que son un poco más, les llama homiléticos, homiléticos, sí, homiléticos, como por ejemplo el de Chuck Smith, que son transcripciones de sus sermones. No son tan útiles en ese momento porque pues, ahí leer un comentario de Chuck Smith es como leer una prédica. Pero leer un comentario de David Guzik, por ejemplo, es mucho más dinámico, mucho más al grano, porque se escribió como un comentario, no es una prédica que se transcribió, sino que te está dando ya la información ya densa, ya comprimida, y eso ayuda. Okay. Todo eso son como filtros para ayudarnos a conseguir tus evidencias, para ya formular tu premisa. Y la semana que viene vamos a ver cómo contestar ya las preguntas.